Hola a todos, espero que estén súper bien. Estos son los libros que leí durante el mes de marzo. El primer libro que terminé este mes fue Frankenstein de Mary Shelley. Este es conocido como el primer libro de ciencia ficción. Y no saben cuánto me encanta que haya sido escrito por una mujer y que haya sido con este tema porque utilizó como referencia lo que estaba pasando en su vida, que tenía que ver con el galvanismo. Estaban experimentando con mover cuerpos con ayuda de la electricidad y eso le inspiró a crear esta historia, junto con el hecho de que estaba encerrada en una casa por una tormenta que estaba sucediendo en un verano. Junto con la tormenta y el encierro y supongo que los mismos rayos que estaban causados por la tormenta, se le ocurrió crear esta historia gótica y un poco de terror, no tanto como lo podrían dar las historias actuales, pero creo que para su época sí causó más terror del que causa ahorita. Ok, ¿de qué se trata este libro? Este libro se trata del Dr. Victor Frankenstein, que justamente está experimentando con cuerpos con la meta de crear un ser vivo y eventualmente lo logra, pero nunca consideró las consecuencias de crear a esta criatura. Este libro tiene 3 puntos de vista. Tenemos el del Dr. Victor Frankenstein, el de Walton, que es a la persona a la que Victor le está contando su historia, y la perspectiva de la creación como tal. De hecho, esa parte descrita por la creación fue mi parte favorita porque estamos viendo cómo está viviendo sus primeros días en la Tierra, cómo está aprendiendo a existir y a comunicarse. Y amo ese tipo de descripciones en los libros en los que se ve la belleza de la vida. Y curiosamente, la parte más bella del libro, a mi gusto, fue la descrita por la creación, la cual es considerada el monstruo de este libro. Hay ciertas partes en las que el Dr. Frankenstein está demasiado paranoico, y con razón, pero puede alargarse un poco y obviamente es un libro antiguo, entonces, bueno, ni tan antiguo, es de 1800. Fue publicado en 1818, así que sí se entiende que tenga estas partes lentas y que durante estas partes analice el terror que siente el doctor hacia su propia creación. Y con esto tenemos la analogía de los monstruos que nosotros mismos nos creamos, porque al final todo tiene una consecuencia y comúnmente nosotros somos los mismos responsables de estas consecuencias. Así que me encantó esta analogía, me encantó la idea de que sin amor cualquiera puede convertirse en un monstruo y también amé la atmósfera gótica y al final le di 4 estrellas. Después terminé de escuchar el audiolibro de Una Out of Time de Margarita Montimore. Una es nuestra protagonista y ella está a punto de cumplir 19 años justamente en el año nuevo. Pero esta vez es diferente a sus 18 años anteriores, ya que pierde el conocimiento, pero al abrir los ojos está en su propio cuerpo de 51 años. Y esto se debe a que tiene una condición en la que cada año nuevo va a ir saltando de una edad diferente a otra dentro de su mismo cuerpo. Sin embargo, no vive su vida cronológicamente. Así que ella misma no tiene idea de qué va a pasar, no tiene idea de en qué edad va a despertar. Y esta me pareció una forma muy interesante de contar una historia, ya que aunque no tenemos realmente descripciones de todo lo que pasa, durante los años que vemos podemos inferir cosas que han pasado en sus años anteriores, aunque ella misma aún no los haya vivido. Y aunque podría sonar confuso, la autora hace un muy buen trabajo al mantenerte de la mano con una, así que realmente no es difícil de seguir la continuidad que tiene este libro. Nunca sabemos cuál es la razón de esta condición, solamente se da por hecho de que así es su vida y vamos a seguirle la corriente. Realmente el punto de este libro es analizar lo que cada quien le exprime a su vida, lo que cada quien aprovecha de sus años y también saber disfrutar y aprovechar lo que te puede brindar cada una de estas edades diferentes por las que vas a ir pasando, las elecciones que tienes para vivir y saber disfrutar lo bueno de la vida aunque a veces tenga cosas malas. Lo único que siento que me faltó de esta historia fue que nuestro personaje principal llega a un punto en el que parece que no tiene nada de ambición. Y aunque se está adaptando a este tipo de vida en el que no está acostumbrada a vivir, que es saltar de un año diferente a otro, siento que pudo haber llegado a un punto en el que podría haber tenido más evolución e intención en la vida. Así que al final le di 4.4 estrellas. Después leí Astrophysics for People in a Hurry de Neil deGrasse Tyson. En este libro tenemos un resumen de varios temas de astrofísica, súper concisos, también son bastante graciosos, tienen su toque de humor que lo hace más llevadero, ya que es un tema pues complejo y normalmente podría dolerte la cabeza de tanta información y tantos datos y matemáticas y teorías que tiene este tema. Pero es algo que me encanta indagar en
los misterios del universo y todo lo que lo compone y la casualidad y causalidad de nuestra existencia. Me encantó, siento que cubre las bases necesarias para este tema en un lapso súper cortito y bien resumido, así que le di 5 estrellas. Después escuché el audiolibro de Leo Loves Aries de Anita Sunday. Este es el primero de una serie en la que tiene varios romances enlazando a diferentes signos zodiacales. Personalmente no creo en la astrología, así que no fue exactamente lo que me llamó la atención de este libro, sino que tenía muy buenas calificaciones en Goodreads y además me gustó la premisa, en la cual tenemos a un par de gemelos que son signo Leo, Theo y su hermana gemela Lione. En ella tenemos también representación de ceguera. Ellos dos viven juntos pero están buscando a un nuevo roomie. Así es como encuentran a su nuevo compañero de cuarto, Jamie, quien era el tutor de economía de Theo. Una vez que viven juntos va a comenzar el coqueteo entre ambos, pero Theo siempre se ha considerado una persona heterosexual, así que podría decirse que es aún más ciego a las señales que se le está enviando de atracción. El hecho de que no se diera cuenta al principio me pareció divertido, pero toma tanto tiempo en darse cuenta que llega a ser frustrante, así que ya estaba comenzando a desesperarme. Pero una vez que se tiene esta recompensa, vale muchísimo la pena. Es un romance súper lindo, muy lento, pero me encantó. Y le di 4 estrellas. Después fue el maratón de Theatre Readathon, en el que leí In Order to Live de Jeremy Park. A este le di 5 estrellas. The Moonglow Sisters de Laurie Wilde, al que le di 0.7 estrellas. When a Scott Ties the Knot de Tessa Dare, al que le di 5 estrellas. Y abandoné 2 lecturas. Una de ellas fue The Book of Lost Things de John Connolly. Y también abandoné la lectura de The Color of Bill Arkham's Murder de Sarah J. Harris. De este maratón hice un blog completo en el que hablo de todos estos libros y pueden verlo aquí. Después leí Only When It's Us de Chloe Liz. Este creo que sale el 1 de abril y pude leerlo gracias a NetGalley, que me proporcionó una copia adelantada a cambio de una reseña honesta. En este libro seguimos a Wyla, quien es una jugadora de fútbol, y a Ryder, quien solía ser un jugador de fútbol antes de pasar por un problema de salud que lo dejó con pérdida de audición. Y cuando nuestros protagonistas se conocen, la primera impresión que tienen es negativa. Así que eso hace que en un principio su dinámica sea de odio. Sin embargo, en la escuela tienen que trabajar juntos en un proyecto y eso hace que forzosamente tengan que pasar tiempo juntos, donde tenemos varias peleas amigables, con muchísima química y sobre todo muchísima tensión sexual. De hecho, es tanta que llega un punto en el que habría sido óptimo que ya pasara algo. Sin embargo, siento que se alarga un poco más. Y cuando ya llega a pasar algo, ya no es la misma satisfacción que si hubiera sido en el momento cumbre. Es como cuando tienes muchísimo sueño, pero de alguna forma logras quedarte despierto y después se te quita el sueño por completo. Así es como se sintió esta construcción de tensión sexual en la que todo iba bastante bien, pero pasó un punto en el que ya que pasó algo, ya no se sintió tan emocionante como habría podido ser. Sin embargo, me mantuvo súper picada este libro, me encantaron los personajes. Wyla es una mujer muy fuerte quien está persiguiendo sus sueños, además de que está lidiando con la enfermedad de cáncer de su mamá. Y Ryder es una persona que, a pesar de sus problemas que ha tenido en salud, no evita que muestre su buen humor. Así que por la química de estos dos personajes y por el ritmo que tiene el libro, le voy a dar 4.5 estrellas. Olvidé mencionar de este último libro, Only When It's Us, que cada capítulo trae una canción para escuchar antes. De hecho, hay un playlist en Spotify con el título de este libro para ir escuchando, ya sea para escuchar antes de leer el capítulo o durante el capítulo, como sea que prefieran escuchar o no escuchar música durante sus lecturas. Y a mí me encantó el playlist, no solamente la dinámica de tener canciones que vayan con los capítulos, sino las canciones que eligió la autora, supongo, para este libro me gustaron mucho. Después tengo otro libro que también me proporcionó NetGalley a cambio de una reseña honesta, y ese fue The Wedding War de Liz Tully. Desafortunadamente terminé abandonándolo porque no me gustó nada. Lo habría abandonado al capítulo 3, pero de cierta forma me sentí obligada a darle más oportunidad y a intentar que me gustara. No lo logré, llegué al 40% del libro y estaba sufriendo, la verdad. Ninguno de los personajes cae bien, hay mucha misoginia, racismo y comentarios negativos de mujeres hacia otras mujeres. Y la verdad, el drama es demasiado drama para mi gusto, y eso fue lo que me hizo abandonarlo. En este libro seguimos a Melanie y Tennyson, quienes eran mejores amigas de la infancia. Sin embargo, cuando saltamos al segundo capítulo, que es cuando ya están grandes, vemos que se han distanciado y no sabemos por qué. Pero ahora los respectivos hijos de cada una de ellas se han encontrado y comprometido para casarse, así que esto las vuelve a traer a la vida de la otra. Hay muchísimos dramas pequeños que pues son pequeños, realmente no son dignos de que se le dé el valor que se le da en el libro. Ok, hay unos que sí son un poco más fuertes que otros, pero la verdad la mayoría son problemitas muy pequeñitos que se hacen cada vez más grandes
por telarañas que se hacen en la cabeza, y también el cómo está escrito el libro, tanto por comentarios denigrantes hacia muchísimos temas, como por descripciones que tiene. Se me hizo muy mala la forma de escribir. Hay un capítulo en el que la palabra yummy está como 10 veces para describir el olor masculino de alguien. No podía continuar con ese libro, así que terminé abandonándolo. Y el último libro que leí este mes fue Island Affair de Priscila Oliveras. Este libro lo leí gracias a NetGalley, quien me proporcionó una copia avanzada a cambio de una reseña honesta. En este libro tenemos a Sarah, quien llega a Key West a una reunión familiar. Sin embargo, su pareja cancela a último momento, así que no tiene con quién llegar a esta reunión familiar. Pero toda esta discusión que tuvo con el novio la escuchó Luis, quien es un bombero de ahí de Key West, y así es como llegan al acuerdo de pasar juntos esta semana aparentando ser una pareja. Este es uno de mis temas románticos favoritos. Sin embargo, siento que funciona mejor cuando es con alguien que ya conoce a la persona, no alguien que acaba de conocer en el momento, y alguien que está de acuerdo en llevar a cabo esta mentira sin conocer tampoco a la otra persona. Siento que esta parte hizo que se sintiera poco creíble, porque además de eso comienzan a tener sentimientos el uno por el otro muy rápido. En 2 días ya están enamorados el uno del otro, y eso me hizo dudar mucho de su credibilidad. Ambos personajes están lidiando con ciertos problemas de sus pasados. Sara tiene un desorden alimenticio y Luis está lidiando con problemas familiares que fueron causados por una tragedia por la que tuvo que pasar meses atrás. Sin embargo, la química que tienen como pareja es muy buena y al final me hizo pasar un buen rato, así que le di 3 estrellas. Y esos fueron todos los libros que leí en el mes de marzo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.